Buenos días, un día más al curso de Microsoft Word en su versión de Office 365. Nos habíamos quedado en la pestaña de correspondencia, habiendo visto estos últimos días la pestaña de referencia, donde la cuestión más importante que habíamos visto era ese índice o tabla de contenidos, que gracias a los estilos como título 1, título 2, título 3, subtítulo, que hemos ido generando en nuestro documento, podemos generar en referencia una tabla de contenido para crear nuestro índice. Era la cuestión más importante, aunque podíamos insertar notas al pie, también la parte de bibliografía. Recordar que normalmente, o al menos bajo mi parecer, creo que es mejor hacerla de manera manual mientras vamos creando nuestro documento, ir teniendo una parte en él que sea la bibliografía, ir dejando las referencias. Y llegábamos así al punto de correspondencia. Para el punto de correspondencia, lo que vamos a hacer es crear un archivo, en la pestaña de archivo, documento en blanco, y nos vamos a crear un documento en blanco. Ahora sí, nos venimos a correspondencia y vamos a generar un texto aleatorio. Para ello podemos hacer uso de una fórmula run 48, nos genera un documento y tendremos ya un documento de texto. Y vamos a proseguir ahora para generar una carta que la pudiéramos enviar a varias personas. Podemos ayudarnos de un asistente en el que nos dice paso a paso. Nosotros lo que vamos a crear es una carta, sería el primer elemento, pero nos podemos ayudar. ¿Qué tipo de documento estás trabajando? Bueno, pues puede ser una carta, un correo electrónico, un sobre, una etiqueta, listas de direcciones. Tampoco es que cambie mucho, cambiaría sobre todo el formato de salida, ¿no? Si es una carta, pues va a poder ser un documento de Word, incluso al mismo tiempo un correo electrónico. Normalmente incluso lo que haríamos sería este texto, llevarlo al final a algún otro programa, ya fuera un gestor de correo electrónico, o adjuntar directamente ese documento de Word a un correo electrónico. Pocas veces se envían mensajes, si no ninguna, desde Microsoft Word, porque para ello están los gestores de correos. Pueden ser sobres y etiquetas, que cambiaría pues el formato y el tamaño de este contenido, o listas de direcciones. Bueno, nosotros vamos a elegir una carta, utilizar el documento actual, podemos elegir también una plantilla, un documento existente. Y aquí me dice lista de destinatarios. Me dice que si tenemos una, podemos elegir una. Seleccionar una lista de contactos de Microsoft Outlook. Si es que utilizo Outlook como gestor de correo electrónico, puede ser que tenga ya una libreta de direcciones, o crear una nueva lista, donde nos da la opción del botón crear. Bueno, vamos a escribir aquí unos cuantos nombres.
Bueno, ya tendríamos unos cuantos. Podemos escribir más detalles o el tratamiento. Pero con esto nos valdría. Vamos a aceptar. Nos va a decir que guardemos esta lista. La guarda en un formato MDB, compatible con las bases de datos de Access. Y aquí tendríamos nuestras personas. Destinatarios de correspondencia, bueno, en este caso ha seleccionado todos, seleccionamos todos. Para nuestro ejemplo, siguiente paso sería escribir la carta. Bueno, en este caso ya la tenemos escrita, la podríamos confeccionar a través de este asistente donde nos marca el bloque de direcciones. Bueno, el bloque de direcciones estaría bien. Y nos marca un ejemplo de cómo desearíamos y la vista previa de cómo quedaría. Si nos parece bien, le damos a aceptar. Y aquí tenemos bloque de dirección, línea de asunto, franqueo o más elementos. Podemos añadir, si queremos también, una línea de asunto, si nos parece bien, o podemos cambiarlo, estimado, 2 puntos. Y ahora tenemos una vista previa de cómo va a quedar. Aquí tenemos, señorita, estimado, también lo podríamos ir moviendo desde aquí, ¿vale? O desde el asistente. Podemos excluir algún destinatario o si están correctos, completa la combinación. Nos dan dos opciones. Realmente puede ser que tuviéramos más, porque tenemos otra que sería enviar mensaje por correo electrónico, que hemos dicho que para ello mejor un gestor de correo, imprimir documentos o editarlos. En nuestro caso, por no abrir el gestor de impresión, simplemente los podemos editar y guardarlos. Me dice que cuántos quiero realizar, le puedo decir todos. Y como vemos, ahora me ha generado un documento para cada una de las personas. Aquí lo tenemos. Esta sería una de la primera parte de correspondencia más importante que deberíamos tener en cuenta y practicar con ella. Desde correspondencia, ¿qué más vamos a tener? Bueno, pues recordar también que dentro de los sobres pues vamos a poder editar para imprimir directamente, ¿no? Nuestro sobre o directamente en nuestro sobre vamos a poder elegir cualquier tamaño o tipo de sobres del mercado, o sea, estarían todos a disposición. Vamos a poder elegir también, aquí tenemos las opciones de sobre, las opciones de impresión para posicionar el sobre de la manera correcta. Y según escribiéramos,
también luego podríamos guardar y ver si está quedando como queremos. Bueno, pues ahí tenemos sobres para etiquetas. Aquí tenemos también todas las etiquetas que podemos escoger para 30 por hoja, 30 por página, un vale de regalo, tarjeta de saludo, tarjeta de todos los tipos que pudiéramos elegir. Podemos elegir 30 por hoja. Creamos un nuevo documento en vez de impresión. Y nos habría generado esas 30 etiquetas con los textos que deseemos. De esta manera podríamos elegir el papel o conjunto de etiquetas correspondiente al que tengamos físicamente para poder ajustar esa impresión a las etiquetas que tengamos. Pues desde este campo de correspondencia podemos dar por finalizada esta pestaña, aunque también recordar, voy a cerrar este documento de etiquetas, que cuando estamos redactando la carta podemos resaltar campos, bloques de direcciones, líneas, insertar campo. Fuera del asistente siempre también me van a aparecer estas opciones habilitadas. Si quieren, vamos a ver una última ejemplo. Nos vamos a correspondencia. Podemos ir paso a paso. Una carta, siguiente documento. Utilizar el documento actual. Podemos generar, como hemos dicho antes, un texto aleatorio. En este caso podemos seleccionar una existente, puesto que ya la hemos guardado en el escritorio. Puedo aceptar. Y como vemos, desde este punto ya me marca, no hace falta que utilice el asistente, podría hacer uso de las pestañas. Insertar campo combinado, nombre, inserto campeado apellido. Puedo insertar un campo de los que quisiera de mi libreta, línea de saludo, bloques de direcciones. Resaltar campos. Una línea de saludo, como habíamos visto antes. Y desde aquí podríamos ir viendo en una vista previa, aquí está, vista previa, cómo quedarían nuestras cartas. Como vemos, ¿verdad? Nos hace falta un espaciado. Aquí. Ahora sí. Podemos dar a finalizar, impresión o editar los documentos y me genera todos esos documentos. Bueno. Recordar también la posibilidad de combinar todas estas acciones que ya hemos ido viendo estos días, de marcar con estilos, no guardar, quitamos vista previa, podemos marcar,
darle desde aquí incluso estilos, subtítulo, tenemos vista previa, darle a finalizar, editar. Como vemos, me respeta también todos esos estilos que he marcado al crear esa correspondencia. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad, que repaséis y os espero en la plataforma y iré revisando las entregas que me vayáis enviando. Un saludo a todos.